Cuando hablamos de las plantas, pues sabemos que están ahí, que conviven en este planeta con nosotros, nos alimentamos de ellas, nos dan sombra, nos dan paisaje, una cantidad de cosas que significan para el ser humano. Sin embargo, hay otras cosas que hoy en día se investigan y que tienen que ver mucho con los procesos de limpiar la contaminación que los propios seres humanos hemos provocado. En este programa vamos a hablar de ello. Soy Sergio Fernández Delgadillo. Bienvenidos a Mundo Sustentable. Hola, bienvenidos a Mundo Sustentable. Estamos de nuevo con usted. Y en esta ocasión vamos a platicar de las plantas. Mire, se han dicho tantas cosas de las plantas. Para empezar, pues nos sirven de alimento, muchas de ellas. Y bueno, se habla de cómo ellas impactan el ambiente, lo refrescan, lo limpian. Y bueno, precisamente en este programa vamos a hablar de las plantas y la contaminación. Y para ello hemos invitado al doctor Ulrico López Chuquen. Es un investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad. Ulrico, buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con tu público y hablar de estos temas que tanto me apasionan. Lo sabemos que eres un apasionado de este tema. A ver, Ulrico, vamos a empezar a platicar. ¿Cuáles serían los beneficios ambientales de las plantas en zonas industriales? Bueno, yo creo que actualmente con toda esta información que tenemos por las redes sociales y por todos los medios de comunicación, para el público en general le resulta claro algunos de los beneficios ambientales como mencionabas. La captura de CO2, la emisión de oxígeno, también que sirven para limpiar o purificar el aire, pero hay otro grupo de beneficios o de servicios ambientales que no son tan conocidos tal vez y que se llaman los beneficios o servicios ecosistémicos o servicios ambientales. Por ejemplo, las plantas en zonas urbanas sirven como resguardo, como guarida de fauna, de flora, también les proporcionan alimento, también sirven para regular el microclima de las ciudades. Es muy importante eso, ¿verdad? Las ciudades es una plancha de concreto, de pavimento muy calientes. También sirven para estabilizar el suelo, también sirven como para capturar partículas, impactar partículas, reducir velocidad del viento, etc. Sin embargo, hay otro grupo de servicios ambientales que son tal vez un poco menos conocidos para el público en general, que representan la capacidad que tienen las plantas para descontaminar otras matrices ambientales como son el suelo, por medio de procesos, por ejemplo, como bioacumulación de contaminantes, de auxiliares a la biodegradación, evapotranspiración y entre otros muchos procesos metabólicos que tienen las plantas. Prácticamente, pues, oye, son un ser vivo y conviven con nosotros en el planeta, pero parece que dependemos mucho de ellas, ¿no? En algunas circunstancias. Ya mencionaba yo lo de la alimentación. Y además, pues son como un ser vivo, pues tienen una gran biodiversidad, ¿no? Y esto, que el que sea un grupo de seres vivos con mucha biodiversidad, ¿cómo se utiliza en la lucha contra la contaminación? Sí, efectivamente, hablando de nosotros que estamos en México, México es un país catalogado el 6º país a nivel mundial con mayor biodiversidad. Para ponerlo un poquito en contexto para el público, existen 17 países que están categorizados por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que entre estos 17 países tienen más del 70% de la biodiversidad de todo el mundo, tomando en cuenta que existen alrededor de 200 países. En el caso de las plantas, México es el país número 4 o 5, dependiendo de la fuente, con mayor biodiversidad vegetal, hablando de plantas superiores. Esto significa alrededor de 28,000 especies diferentes únicamente de plantas superiores, sin tomar en cuenta los musgos y otras plantas poquito más distintas, ¿verdad? O sea, hablando de plantas superiores, México tiene un mundo de biodiversidad debido a que México tiene muchísimos ecosistemas diferentes, muchísimos biomas
y prácticamente nuestro país representa una mina de oro para la bioprospección de recursos vegetales para fines de mitigar los efectos de la contaminación. Ahora que estamos tan emproblemados, sabemos que México tiene también una gran diversidad de climas. Esta biodiversidad que me mencionas es más o menos homogénea, distribuida en todo el país, o hay zonas donde se concentran más las plantas hacia el sur, o cómo se da esto a nivel natural. Sí, así es, Sergio. Todo depende del ecosistema. Generalmente la biodiversidad está en proporción al tipo de ecosistema, prácticamente a la presencia de agua, ¿verdad? México tiene prácticamente todos los ecosistemas, desde tundras, incluso en los picos de los volcanes, de los nevados, catalogados así, pastizales, bosques lluviosos, praderas, todo tipo de ecosistemas que han hecho que la biodiversidad se manifieste y se genere habituándose para ese tipo de ecosistemas. La mayor parte de la biodiversidad se presenta en la zona sureste de México, pero existe en todos lados. Por poner un ejemplo, México es el primer lugar a nivel mundial de cactáceas, también de otro tipo de plantas vasculares. Y bueno, como que en algunas circunstancias las plantas muestran una gran resistencia o capacidad de adaptación. En esta región del país que tú mencionas, la zona sureste, pues también es la zona donde la industria petrolera se desarrolló más. Sin embargo, no se oye hablar así de que bosques o algunas áreas verdes se hayan destruido por efecto de la contaminación que se da, por ejemplo, de una refinería o algo así. Hay más problema en las ciudades que en las zonas naturales donde se explotan los pozos petroleros, por ejemplo. Sí, pues México también, al igual que es diverso desde el punto de vista biológico, México también tiene una economía muy diversificada. O sea, hay industria petrolera, hay industria minera, hay industria de la manufactura, hay industria química, petroquímica. Entonces, de acuerdo a cada giro industrial, hay mucha agricultura. También México es una potencia en producción agrícola, donde se utilizan fertilizantes, muchas veces se abusan del uso del agua, se salinizan los suelos, se aplican pesticidas, se aplican herbicidas. Entonces, prácticamente en cada lugar hay una problemática muy específica. Pero esta charla, y de acuerdo a la experiencia que yo he tenido, nos dirigimos más un poco a las zonas industriales que están mucho más impactadas, por ejemplo, por metales pesados. Sí, y yo iba por el camino de preguntarte, sé que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los microorganismos, cuando un microorganismo está adaptado a ciertas condiciones de crecimiento, lo puedes aplicar en un proceso de biorremediación. Y en esta situación hay plantas que pudieran acostumbrarse ya a estar en presencia de altos niveles de contaminación, de tal modo que luego se puedan utilizar para descontaminar. Así es. De hecho, dentro de las técnicas biológicas para descontaminar suelos o sedimentos o aguas, que es la fitorremediación, existe una categoría de plantas que se llaman las plantas hiperacumuladoras. Por lástima, este tipo de plantas no son muy comunes en la naturaleza. Hay muy pocas especies registradas, muy pocas, pero estamos hablando de que estas plantas hiperacumuladoras tienen capacidades de acumulación de metales pesados a niveles muy grandes, hablando del rango de miles o decenas de miles, 40,000 o arriba partes por millón, ¿verdad? Entonces, mucha de la investigación se ha enfocado a la bioprospección de este tipo de plantas para después poder ser utilizadas y que aceleren y faciliten un poco el proceso de descontaminación de zonas afectadas por metales pesados. O sea, sería lo que se utiliza en los procesos de tratamientos de remediación o de biorremediación, o sea, llevar la naturaleza a un esquema más controlado y hacer que este organismo vivo trabaje ya en una situación que yo te quiero preguntar ya específicamente en el siguiente segmento, de lo que es esto de la fitorremediación, pero lo vemos en el siguiente segmento. Muchas gracias. Claro que sí. No se vaya, estamos platicando con el doctor Ulrico López Chuquen de Plantas contra la Contaminación. En un momento regresamos.
Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con el doctor Ulrico López de las plantas para la descontaminación. Ulrico, mencionábamos pues las plantas que de manera natural trabajan o crecen absorbiendo contaminantes y mencionaste también que hay procesos que se han ido desarrollando que se denominan fitorremediación. Así es. ¿Qué es específicamente este proceso de la fitorremediación? Bueno, la fitorremediación, Sergio, es un conjunto de estrategias sobre biotecnologías que se basan en el uso de plantas para reducir la exposición de los humanos hacia los contaminantes en el suelo, utilizando la maquinaria metabólica, utilizando las capacidades adaptativas y fisiológicas que tiene una planta, ya sea para auxiliar en la biodegradación, ya sea para bioacumular, ya sea para transpirar, ya sea para estabilizar el suelo, entre otros mecanismos. O sea, esto llevaría a una parte de, pues no sé, de conocimiento de las plantas, pero también de cuestiones agronómicas, o sea, ¿son cultivos o cómo se da esto? Sí, generalmente ya en la práctica, ¿verdad? Se utilizan algunas especies que ya han sido evaluadas a nivel laboratorio, pero sobre todo en el campo, que es donde realmente se manifiestan los resultados reales. Y el investigador o el científico lo que trata, como bien decías hace rato, de proporcionarle a las plantas las facilidades para que hagan su trabajo, lo que tienen que hacer, que es crecer, que es autorreplicarse, que es absorber agua, que es absorber nutrientes, que es absorber incluso contaminantes, y con la gran ventaja con respecto, por ejemplo, a técnicas de biorremediación con microorganismos, a que las plantas tienen la capacidad de traslocar los contaminantes, o sea, sacarlos del suelo y llevarlos a las partes aéreas. Generalmente las plantas que más se utilizan o con mejores propiedades son capaces de acumular más en las partes aéreas que en las partes de arriba, y eso representa una ventaja enorme porque prácticamente están retirando los contaminantes del suelo por nosotros. Entonces, debemos entender, para que nuestro público lo capte de una manera completa, tenemos que cuidar al ser vivo. Es como si yo dijera, voy a hacer un cultivo de maíz y siembro la milpa y la tengo que cuidar. Claro. Mientras sucede todo el proceso que tú me estás describiendo. La planta crece, pero la tengo que cuidar como ser vivo y ella hace su trabajo, que es lo que yo espero. Así es. Entonces, ¿esta sería la tecnología o platícame un poquito más qué es la tecnología en sí de fitorremediación? ¿Cómo sería el proceso tecnológico completo? Hay muchas variantes. Ese es el concepto general de la fitorremediación, es reducir la exposición de los contaminantes hacia el humano, pero hay muchas variantes. Una de ellas, aplicado a los metales pesados, es la capacidad de bioacumulación, también llamada biomagnificación, ¿verdad? Eso es tomar el contaminante de la matriz contaminada, ya sea agua, sedimento o suelo principalmente, transferirlo a las partes aéreas y luego poder retirar y tratar como un residuo peligroso a la planta. Pero hay otras variantes. Hay, por ejemplo, las mismas plantas en sus raíces, pues ayudan mucho a estabilizar el suelo, y por el puro hecho de estabilizar el suelo evitan que haya erosión eólica y que se levanten las partículas contaminadas, y minimizan el riesgo de que la población pues esté inhalando contaminantes o, por ejemplo, la vía de exposición dérmica, que también son muy importantes. Pero hay diversos mecanismos. Qué interesante, fíjate, eso quiere decir que cada vez que oímos en la televisión o en el radio hablar de las partículas PM10 o 2.5 que contaminan el aire, pues entonces en una zona pulverulenta lo que deberíamos hacer es estar sembrando aunque sea zacatito. Eso sería la salida. Claro, es como poner un tapete natural que evita que la erosión eólica o la erosión hídrica, que se llevan la capa superficial del suelo y todas las partículas que se depositan ahí, y de acuerdo a algunos antecedentes pues tienen muchas concentraciones de, por ejemplo, plomo. Se evita que se propague, se evita que se disperse, y también, por ejemplo, hablando de lo mismo, en la zona noreste de México tenemos plantas nativas como el cenizo o la nacahuita,
que en sus hojas, o la anacua, en sus hojas tienen tricomas, que son como las vellosidades, como una especie de terciopelo para el público en general, que ayudan mucho a impactar, a captar muchas de las partículas y evitan precisamente que las respiremos. Fíjate, y ahí cometemos errores. Entonces se habla mucho hoy en Monterrey de los árboles nativos. La anacahuita es un árbol nativo, es un árbol. Los veo chaparritos, pero es un árbol, ¿no? Sí, sí. Pero la gente no los quiere porque no están tan bonitos. Prefieren tener truenos o tener ficus o tener, que son plantas que no son de esta región, y en cualquier frío fuerte que hace luego se muere todo, ¿no? Entonces, fíjate, esto es muy importante, pensar en plantas nativas para disminuir la contaminación del aire y que no tendríamos tanto problema, pues las anacahuitas crecen solas en el monte, llueva o no llueva, como quiera están ahí. Sí, también disminuir el consumo de agua, ¿verdad? Porque también. La gente muchas veces pues quiere sembrar plantas exóticas que muchas veces vienen de zonas tropicales, entonces tienen altos requerimientos de agua. Y las plantas nativas, pues no, viven en estos suelos bajos en fertilidad, requieren poca agua y aparte aguantan mucho las sequías y los fríos intensos, ¿verdad? Comunes en esta región. Sí. Pero fíjate, la gente no las busca, las anacahuitas no las veo tanto en la ciudad creciendo como árboles de ornamento, ¿no? Pues es una lástima porque llevándolos bien, en el monte, claro, se hacen unos matorrales ahí un poco sin forma, pero llevándolos bien, podándolos, dándole la formita, se convierten en unos arbolitos, la verdad, muy bonitos. Sí, y de hecho la flor de la anacahuita es la flor del estado de Nuevo León. Sí, es la flor representativa de Nuevo León. Qué interesante me parece todo esto y que la gente sepa que puede contribuir de repente como individuo viviendo dentro de una gran ciudad como Monterrey, y te empiezan a hablar de la contaminación y te empiezan a decir que tu carro contamina y bueno, una serie de cosas, pero hay detalles que pudiéramos hacer para contribuir entre todos y que nadie nos dice que lo podemos hacer. Claro. Eso es algo muy importante. Ulrico, empiézame a platicar de lo que haces en tu laboratorio. ¿Qué es lo que de estas tecnologías o este tipo de procedimientos tú has experimentado en el laboratorio? Bueno, inicialmente desde que empecé a trabajar dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi enfoque de investigación fue la prospección de especies. ¿Por qué? Porque el grupo de plantas con capacidades naturales para acumular metales pesados, y digo metales pesados por lo que está afectando aquí principalmente a esta región, son especies muy poco comunes que se encuentran en muchos países de Oceanía, de lugares muy lejanos, y dada la biodiversidad enorme que tiene México, el primer paso en el caso personal que trabajé en el laboratorio fue buscar especies, hacer un screening de muchas especies. Que se adaptaran a estas zonas. ¿Por qué? Porque sería poco realista y poco factible utilizar una planta que viene de otros lados que simplemente no se va a adaptar a estas regiones, ¿verdad? Entonces, esa fue una primera fase. Es muy difícil encontrar plantas que tengan esa capacidad de acumulación, y sobre todo tomando en cuenta que estamos en una zona semiárida donde las plantas tienen un crecimiento lento, un poco tardado, generan poca biomasa. Entonces, a raíz de eso, posteriormente tomamos otra estrategia que fue el utilizar plantas que no tuvieran una capacidad de acumular tal vez tanto como una hiperacumuladora, pero de una manera inducirles para que pudieran acumular y remover contaminantes con mayor facilidad. Sí. Y bueno, mencionas las que no se pueden crecer tan rápido en una circunstancia, pero también está la situación de aquellas que se denominan exóticas invasoras, que luego las empiezas a cultivar y te invaden las áreas que no deberían de estar invadiendo, ¿no? Se salen de control a veces. Ulrico, se llegó el tiempo de hacer el segundo corte, pero volvemos para seguir platicando contigo. No se vaya, estamos platicando con el doctor Ulrico López Chuquen de Plantas contra la Contaminación. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Ulrico, platicábamos de las plantas y decías de aquellas que
tenemos que considerar que no se nos vayan a secar o por el tipo de contaminación del ambiente o del aire, pero también mencionaba yo aquellas que se consideran exóticas invasoras y que también si las dejas que se reproduzcan en una región donde ecológicamente no pertenecen, aparecen luego como un problema, ¿no? Esto tendría que entrar entre los cuidados que debes considerar. Claro, claro. De hecho dentro de las estrategias de fitorremediación, se corta, digamos así, se suspende la remediación y se cosecha precisamente antes de que las plantas entren en tu etapa reproductiva. Precisamente por dos razones. Uno es para evitar que se empiecen a hacer especies invasoras, y la otra es porque una vez que entran a la floración y a esas etapas, empiezan a utilizar su energía ya en otras cosas y no tanto en remover contaminantes. Ok, me parece muy bien. Bueno, sígueme platicando de las cosas que has hecho en tu laboratorio. Sí, también hemos trabajado mucho con especies que aunque no son propiamente hiperacumuladoras, sí tienen una alta capacidad de remediar, pero hemos acelerado, facilitado el proceso por medio de algo que se llama hiperacumulación inducida. Ya sea puede ser inducida por medio de las plantas, por ejemplo, aplicando pequeñas dosis de fitohormonas vegetales, de crecimientos, que le hemos trabajado extrayéndolo, por ejemplo, de fuentes naturales como es el sauce llorón, que tiene también ahí algunas fitohormonas promotoras de crecimiento vegetal, o extractos de microalgas que también tienen los mismos componentes, o la otra es haciendo una modificación química del suelo, tratando de solubilizar un poco estos metales que generalmente se encuentran muy atrapados y sobre todo en suelos alcalinos, como son aquí muy comunes, por ejemplo, metales como el plomo, aplicando algunas formulaciones de ácidos orgánicos biodegradables para que hagan su efecto y que sean selectivos al metal en cuestión y facilitarle el trabajo a las plantas. A la planta. Muy bien. Vamos a pensar que ya tienes el problema en la planta misma, ¿sí? Ya lo absorbió. Y mencionabas que luego esta planta tendría que manejarse como un residuo peligroso. Platícame un poquito de este tipo de procesos. Sí, es una de las preguntas, yo creo, más recurrentes cuando se trata de fitorremediación. Dice, bueno, que está la contaminación ya no está en el suelo, está en la planta, pero está en una concentración mucho más alta, a veces 10 veces más alta, a veces 100 veces más altas. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, aquí muchas veces, y dependiendo del metal en cuestión, entran otras técnicas llamadas como la agrominería o la fitominería, cuando el metal en cuestión tiene un valor económico, como se ha trabajado en algunos casos, por ejemplo el níquel, como por ejemplo incluso metales preciosos como el oro. Esa biomasa se puede utilizar como un mineral biológico y se puede someter a un proceso metalúrgico para poder extraer el metal. Cuando son metales contaminantes que no tienen un valor así comercial, pues que vaya a ser redituable, pues lo que se puede hacer es simplemente desecar la planta. La mayoría de las plantas no leñosas tienen un alto porcentaje de humedad, arriba del 90%, entonces de entrada se está logrando minimizar el residuo, ¿verdad? Pasar de un 100% tal vez a un 10%, lo cual para fines de costos y para fines de disposición final es un ahorro considerable. Qué interesante. Platícame, Ulrico, ¿qué se puede aplicar de esto que has investigado en la zona metropolitana de Monterrey? Sí, pues realmente hay muchísima aplicación. ¿Sí? Yo creo que, y hablando en general, para los científicos investigadores que nos dedicamos a las ciencias ambientales, es una obligación el conocer las problemáticas para, en base a esas, diseñar soluciones que sean factibles y que se puedan utilizar y se puedan transferir. Entonces, dado que esta región está afectada por metales pesados, también hay zonas industriales, hemos desde hace algunos años hecho pruebas, incluso en la Facultad de Ciencias Químicas, tratando los residuos que ahí se generan de los laboratorios, que generalmente se almacenan en un almacén temporal y se van a disponer de una forma segura, pero tratando de utilizar estas tecnologías, por ejemplo, utilizando plantas como el lirio acuático, que es una especie invasora, es una especie que hasta dañina en algunos lugares porque seca mucho las presas,
pero que tiene dos capacidades muy interesantes. Número uno, es muy tolerante a la contaminación por metales pesados, y otra es que tiene una muy alta tasa de evapotranspiración. Por lo tanto, cultivando en una pequeña lagunita, aunque fueran residuos altamente contaminantes, el residuo, por el puro hecho que la planta lo está evaporando, se va a reducir en volumen bastante, lo cual no lo exenta de la disposición final, pero al menos sí representa un menor volumen de este residuo que hay que disponer. Se decía en el pasado que el lirio acuático tiende a bajar las concentraciones de oxígeno en el líquido abajo de él. ¿Eso no da problemas para el crecimiento del propio lirio? Pues realmente no. Baja la producción de oxígeno porque causa un efecto sombra. Entonces evita que las plantas nativas de los cuerpos de agua o las microalgas que crecen, pues al no tener luz, entonces causa condiciones de hipoxia, pero el lirio acuático pues está en las partes superficiales, no compite totalmente con las demás especies fotosintéticas y pues les gana todo porque pues es la que recibe la luz, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosas tan interesantes nos estás platicando? Se nos ha agotado el tiempo, Ulrico. Espero verte nuevamente en Mundo Sustentable para seguir platicando de esto. Pero antes de despedirnos, yo quisiera pedirte que des un mensaje a los jóvenes de esta universidad para que se interesen en este tipo de cosas. Y bueno, algunos de ellos vinieran a estudiar en la Facultad de Química estos procesos. Sí, claro que sí, Sergio. Pues me gustaría mucho comentar con los estudiantes que abran su panorama, que vean las plantas no solamente como un adorno, como cuestiones de ornato, sino también que estén conscientes de todos estos beneficios y servicios ambientales que nos proporcionan y que también se pueden utilizar como armas biológicas, pero para hacer cosas benéficas, como es remover contaminantes. Yo invito mucho a los estudiantes que se interesen en este tipo de temas, que investiguen un poco, que se acerquen con los investigadores, incluso que se puedan inscribir a algún posgrado de los que ofrecemos aquí en la universidad, y con todo gusto pues podemos estar ahí para poderlos atender. Muchas gracias. Gracias, Ulrico. Muchas gracias. Espero verte de nuevo en Mundo Sustentable. Claro que sí, con mucho gusto. Mire usted todo lo que nos ha dicho ahora en este día el doctor Ulrico López Chuquen acerca de las plantas. No solo sirven para adornar, dar sombra, ya nos han platicado también que hacen un microclima y refrescan el ambiente y todo. Pero todo esto que nos ha platicado el doctor Ulrico nos debe motivar a cuidarlas más y a tomar buenas decisiones de tener plantas en nuestro patiecito, las más que quepan. Y así contribuiremos entre todos a resolver algunos de los problemas de la contaminación ambiental. Gracias. Usted es parte importante del cambio.